El presidente Vladimir Putin parece haber convencido a los rusos de que es indispensable e irreemplazable. En palabras de su vicejefe de gabinete, Vladimir Ostrovenko, si no hay Putin no hay Rusia. Pero como logró el delfín de Boris Yeltsin, el primer mandatario ruso tras la caída de la Unión Soviética, llegar a este punto? ¿Cómo pasó Putin de ser un oscuro agente de la KGB, a ser el hombre más poderoso de Rusia? En el siglo XXI, el país solo ha tenido una figura dominante. Putin ha sido primer ministro, 1999, presidente, entre 2000 y 2008, otra vez premier, entre 2008 y 2012, reformó la constitución para extender de 4 a 6 años el mandato de los jefes de Estado, y regresó a la presidencia en 2012, y tras las recientes elecciones, su mandato se extenderá hasta 2024. 1. Gran ambición. Vladimir Putin fue criado junto a sus dos hermanos, en un humilde apartamento compartido con otras dos familias, en su ciudad natal de San Petersburgo, durante la posguerra. Vivió en la misma habitación que sus padres, hasta los 25 años. En Rusia afirman que sufrió la pobreza y la escasez de alimentos, pero que aún así desarrolló una gran ambición por triunfar. El joven Putin estudió leyes en la Universidad Estatal de San Petersburgo y, luego de graduarse en 1975, se enroló en la KGB, su primer escalón hacia el Kremlin. 2. Presidente por sorpresa. El 31 de diciembre de 1999, el presidente Boris Yeltsin, por entonces enfermo, anunció su repentina renuncia. Con inteligencia, Putin ya se había posicionado políticamente para ser el primero en la línea de sucesión, y asumió como mandatario interino, cargo en el que fue ratificado con su victoria en las elecciones presidenciales, de marzo de 2000. Los oligarcas que habían tomado control de la economía, gracias a la liberalización impulsada por Mikhail Gorbachev, la famosa perestroika, en el último tramo de la Unión Soviética, y los reformistas que respaldaban a Yeltsin, se mostraron complacidos con el nuevo jefe de Estado. Creían que este personaje salido de las sombras, sería fácilmente manipulable. Sin embargo, con el tiempo se darían cuenta de que estaban equivocados. 3. Control de los medios de comunicación. Putin tomó control de los medios de comunicación, pocos meses después de asumir el poder, lo que tomó por sorpresa a los oligarcas, y a la vieja guardia del Kremlin. De este modo, el gobierno se aseguró un manejo efectivo de la información. Por ejemplo, para deshacerse de críticos, como el magnate de los medios, Vladimir Gusinsky. Filtrar lo que se decía sobre la guerra en Chechenia. Inflar los índices de popularidad. Proyectar una imagen grandilocuente de la nueva Rusia y su líder, y señalar a los enemigos del Estado. La primera víctima, fue el canal independiente NTV de Gusinsky, en el año 2000. Tenía una audiencia de 100 millones de televidentes, y una cobertura que alcanzaba el 70% del territorio ruso. Le siguieron muchos otros medios, incluyendo periódicos y revistas. Actualmente hay 3.000 emisoras de televisión en el país. La mayoría de ellas no cubren noticias políticas y, cuando lo hacen, son sometidas a un estricto control del gobierno. Un medio internacional, RT, difunde la línea del Kremlin a nivel global, en múltiples idiomas. 4. Guerra abierta contra los oligarcas. Vladimir Gusinsky no fue el único oligarca al que el putinismo le declaró la guerra. Putin había visto con sus propios ojos, cómo los magnates se volvieron demasiado influyentes durante el gobierno de su predecesor, Boris Yeltsin. De modo que decidió tomar control sobre ellos, antes de que ocurriese lo contrario. Así fue como cayeron en desgracia oligarcas de altísimo perfil, como el lobista y dueño de múltiples empresas, Boris Berezovsky, en el año 2000, y el propietario del gigante petrolero Yukos, Mikhail Jodorkovsky, en el 2003, entre otros. Acusados de corrupción, fueron encarcelados, o bien forzados al exilio. Jodorkovsky se refugió en Suiza en 2013, año en el que Berezovsky fue hallado muerto en circunstancias sospechosas, en su casa en Reino Unido. Los grandes conglomerados y negocios que dejaron los oligarcas, pasaron a manos de hombres de confianza de Putin, quien acrecentó su popularidad, gracias a su enfrentamiento con los magnates. 5. El lema, "Tu Rusia es mi Rusia".
Analistas políticos e internacionales coinciden en que Putin se ha esforzado por crear la imagen de una gran Rusia, fomentando el nacionalismo y apoyándose en el poder militar y religioso. Su idea es forjar una identidad rusa sólida entre la gente común, desde Kaliningrado hasta Vladivostok, para que sus gobernados se sientan orgullosos de lo que son y de lo que comparten. Asimismo, Putin se muestra como un hombre fuerte, que está cerca de la cúpula militar, pero también de la Iglesia Ortodoxa rusa, que es la autoridad moral del país. Y esto le ha dado más respaldo popular. Proyecta la imagen de una Rusia muscular con un líder con músculo, que no se doblega ante la presión internacional. Los medios de comunicación controlados por el Kremlin difunden el mensaje de que Putin cuida a su propia gente, y no va a permitir que le digan lo que tiene que hacer. 6. Doctrina de la democracia controlada. Esta doctrina le ha permitido a Putin mantener a raya la disidencia. Además de controlar los medios de comunicación, la democracia controlada consiste en crear un sustituto de la sociedad civil, estableciendo y financiando grupos que ocupen el espacio público y político, para prevenir el florecimiento de organizaciones de oposición. Con una red de grupos leales, el putinismo se ha asegurado de que, si se produce algún tipo de levantamiento disidente, es capaz de movilizar rápidamente a sus simpatizantes para ocupar la Plaza Roja, antes de que lo haga la oposición. Otro elemento de la democracia controlada es la llamada competencia dirigida. La idea es que los rusos tengan la sensación de que viven en un país democrático, pueden participar, y tienen opciones como en otros procesos políticos normales en el mundo. Para conseguirlo, el círculo de Putin ha trabajado mucho en el manejo de las relaciones con los principales partidos en la Duma, el Parlamento. Por ejemplo, ha organizado reuniones políticas frecuentes con los líderes partidarios, para dejarles en claro cómo pueden competir y cómo no, sobre qué asuntos pueden hacer campaña y sobre cuáles no, y la forma como pueden o no recaudar dinero. De esta manera se ha asegurado la lealtad de los partidos al Kremlin. 7. Guerra no lineal. Este concepto ha estado en la base de las dos mayores intervenciones militares de Putin en los últimos años: Ucrania en 2014, y Siria, a partir de 2015. Oficialmente, Moscú justificó la primera, afirmando que era para proteger los intereses rusos en territorio ucraniano, mientras que de la segunda, dijo que era en respuesta a un pedido de ayuda del presidente Bashar al-Assad, aliado ruso, para combatir a grupos rebeldes y yihadistas. Las operaciones de Rusia en Ucrania y Siria, que han sido descritas por los analistas internacionales como ejemplos acabados de guerra no lineal, han desorientado a la comunidad internacional, y le han permitido a Moscú salirse con la suya, en acciones consideradas como agresiones. Según algunos expertos, Rusia ya no cuenta con el poderío militar capaz de desafiar a Estados Unidos y a la OTAN, y por lo tanto su estrategia es mantener a la comunidad internacional tratando de adivinar qué es lo que está haciendo o va a hacer. De esta manera, a los políticos y militares de Occidente, se les vuelve imposible entender cómo actúa Rusia, y cuáles son sus intenciones. Entonces, deben estar preparados para cualquier eventualidad, y asumir que el Kremlin puede hacer cualquier cosa que desee, lo cual es muy desestabilizador y perturbador para Occidente, y le da a Putin un halo de invencibilidad.